cómo interpretar la Biblia. Lección 5. Solo la Biblia, sola Escritura. El propósito de la lección de esta semana es que cuando se escudriña la palabra de Dios se encuentran verdades llenas de vida. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, solo la Biblia. Y la segunda, unidad más claridad es igual a correcta interpretación. Frecuencia cristiana. En la vida de aquellos que siguen sus enseñanzas, habrá una corriente invisible de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes lleguen a relacionarse. La Biblia contiene los principios que cimientan la verdadera grandeza, la verdadera prosperidad, ya se trate del individuo o del país. La nación que permite la libre circulación de las Escrituras brinda oportunidad para que la mente de la gente se desarrolle y amplíe. La lectura de las Escrituras hace brillar la luz en medio de las tinieblas. Iniciemos con la primera parte, solo la Biblia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ha habido una gran falta de investigación profunda de las Escrituras para atesorar gemas de verdad en la mente. ¿Cuánto perdemos todos porque no nos esforzamos para poder escudriñar con mucha oración la luz divina a fin de entender la santa palabra de Dios? Cuando surgen errores y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino como los nobles bereanos escudriñarán las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del verdadero pastor que dice: este es el camino, andad por él. De esa manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero, y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios hasta donde se nos revelen en ella, porque si bien las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Deuteronomio 29:29. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que con su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura, y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de esta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña, y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son sin embargo imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres hacen de ella. Continuemos con la segunda parte. Unidad más claridad es igual a correcta interpretación. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay muchas cosas aparentemente difíciles o oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuran entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración y reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces, con el mismo estudio de la Biblia, se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. El que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de oración obtendrá
una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia. Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y se equilibra, más que si se dedicara a obtener información de libros que no tienen relación con la Biblia. Pero sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Otro aspecto importante es la unidad de las Escrituras. Únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de Dios, las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin esa unidad no tendríamos medios para distinguir la verdad del error. No tendríamos base para corregir las desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder convincente y liberador. Sin embargo, Jesucristo y los escritores bíblicos dan por sentado la unidad de la Escritura, que se basa en su origen divino. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia. Los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente, en el que se desarrollaban los temas necesarios para la salvación. No hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio, ni una nueva religión. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca, en la que se iluminan mutuamente. La unidad de las Escrituras también implican que toda la Escritura debe tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en vez de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas. La belleza de permitir que la Escritura interprete la Escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no enlazamos varios pasajes indiscriminadamente para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje. Además, debemos de considerar y tomar en cuenta el contexto del libro en el cual se encuentra el pasaje. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. Cuando lo estudiamos debemos considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debiéramos adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de redención. Con respecto al don profético, veamos lo que escribió la sierva del Señor en el libro El conflicto de los siglos. No ha cambiado el modo en que trabaja Satanás contra Dios y su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI, que las Escrituras sirvan como el guía de la vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos, y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de fe y del deber. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la Reforma del siglo XVI es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Para muestra, basta un botón. Decidamos hoy estudiar la Biblia con el espíritu del que quiere aprender, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo y tener disposición de obedecer, y reflexionar en San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.